Hola, buenas noches. Em, Mi primera explicación es, hemos tenido algunos problemas técnicos que no permitieron que partiéramos puntualmente. Espero que no nos hayan abandonado en la transmisión. Em, Quiero decirles lo primero, que este encuentro, este conversatorio, se da en el contexto de la clásica reunión clínica de otorrinolaringología de la Clínica Indisa. Em, En esto quisiera precisar que estos temas, si bien es cierto, se alejan aparentemente de lo que es la medicina tradicional y se da en el contexto de una reunión clínica médica, creo, y por ahí lo escuché muchas veces, que la medicina sin humanidad, sin humanismo, pierde el máximo de los encantos, que es ayudar al prójimo a tener una salud compatible con una buena existencia. De tal manera que todos estos temas, que además tienen que ver básicamente conmigo, cada una de estas experiencias personales que yo he tenido, me inducen a invitar a personas de las cuales yo tengo absoluta certeza de que voy a aprender. Y me pongo encabezando esto, y lo digo sin falsa modestia, como un humilde alumno de gente de la cual yo podría aprender mucho en, en sus experiencias, que los hacen gravitar probablemente más que yo en estos temas, ¿no? Em, por otro lado, quisiera decir también que esta transmisión se hace con el auspicio de la Asociación de Médicos de Clínica Indisa, AMSI, que tenemos un representante, tenemos el lujo de tener aquí al doctor Eugenio Rivas Vaso, que nos ha acompañado en este primer conversatorio auspiciado por la AMSI. Muchas gracias, doctor. Em, bueno, la culpa, que es el tema que nos convoca hoy día, eh, tiene que ver conmigo mucho. Yo ya tengo 70 años, en algunas cosas vengo de vuelta, pero en otras cosas estoy todavía aprendiendo. ¿Quién no ha sentido culpa? ¿Quién no ha culpado a otro? ¿Con razón o sin razón? Yo lo he empezado a vivir porque tengo a mis hijos lejos, porque he perdido a familiares que eran mayores que yo, y uno siempre se pregunta, ¿habré hecho suficiente por ellos? Em, ¿Estuve lo que ellos me necesitaban? Eh, y, y hubo una pregunta que yo me hice, y esto es casi una confesión íntima. Yo en lo personal crecí en una familia católica, muy creyente, y yo estudié inicialmente en colegios también católicos y luego me fui a un colegio laico. Y obviamente empiezan a surgir preguntas al salir de esa especie de burbuja, porque, y yo lo decía con rabia, quiero confesarlo. Yo decía, ¿cómo es posible que uno nazca y nazca en pecado? Ya soy culpable de algo. Y esto, que suena duro, eh, me hizo pensar muchas veces mi relación con gente que sí creía y que se hacía cargo de eso. A mí me costaba, sinceramente. Pero en la búsqueda de las personas que hoy día están aquí, que ya las voy a mencionar y les voy a agradecer, eh, yo me reúno con ellos, almorzamos juntos y empezamos a conversar. Es increíble, pero en este poco tiempo eh, ha ido cambiando mi mirada. La culpa ya no la veo tan culpable. Ya estoy entendiendo, eh, y ahí en el inicio de este conversatorio aparece, ¿no? Que esto se lo escuché a Rogelio en nuestro almuerzo, que decía, bueno, pero también es la ordenadora de la civilización. Eh, y bueno, no quiero ser yo el que
haga todas las reflexiones. Quiero solamente hacer este preámbulo como una apertura de por qué este tema está hoy día con nosotros. La última persona que invité fue Elizabeth Erdos. Perdón, los voy a presentar primero. Elizabeth Erdos es ginecobstetra infanto-juvenil, pero no solo eso. Muchas veces yo he hablado también de que estos conversatorios son entre amigos. Y efectivamente, la Yaya, como le decimos, ese es su nombre artístico. La Yayita, yo la conozco desde que estábamos como en cuarto medio, 15, 16 años. Después coincidimos en la escuela de medicina, fuimos compañeros y le tengo un profundo cariño. Tenemos algunas diferencias, ¿no? Pero un profundo cariño. Y ella fue como la última porque yo quería tener de todas maneras una mujer. La carga culposa que tienen las mujeres en general en el planeta entero y en Chile en particular es tremenda. No podía estar en este conversatorio sin la presencia de una mujer. Luego, Rogelio Isla, amigo eterno también. Con Rogelio éramos compañeros del mismo colegio, en el Nacional, y luego también coincidimos en la Escuela de Medicina todos los años, y además, bueno, con la Yaya también, en nuestro grupo de amigos más cercanos. Por eso los conozco, son mis amigos, y quiero también confesarles que yo me doy cuenta que son muy, muy amigos y que los quiero mucho, porque a veces cuando yo estoy en una situación difícil, me pregunto, por ejemplo, ¿qué haría o qué diría Rogelio? ¿Qué haría o qué diría Vicente? ¿Qué haría o qué diría el Oso, o Pablo, o Claudio, etcétera? Esos son mis amigos, de los que yo sigo aprendiendo. Y además lo considero un tipo brillante, Rogelio, un gran psiquiatra, y que nos ha ayudado a todos, pues, partiendo por mí. Y bueno, y Benito Aranda, al que lo busqué, lo rastreé por cielo, mar y tierra, hasta que di con él, que no ha sido un amigo personal, pero todos los que lo conocen, de alguna manera nos sentimos amigos de ti, Benito. Lo hemos hablado también. Es admirable la cantidad de roles que tú has tenido y de verdad que para mí es un honor tenerte en esta mesa, igual que Rogelio, igual que la Yaya. Y que estén además mis amigos más queridos y mis colegas presentes en este auditorio. Bueno, Yaya, desde la perspectiva femenina podríamos hablar semanas de esto. En nuestro encuentro mencionamos el tema, como tú eres una ginecobstetra adulto, infanto-juvenil, has tenido que recibir pacientes que tienen esas cargas sexuales o morales o culturales, y me gustaría, no te quiero inducir a qué vas a decir, te otorgo cariñosamente la palabra. Gracias. ¿Tú me das pasar? Ya pone la primera. Vamos a poner. ¿Se aprieta aquí Ahí, primero? dale primero. Ahí Sí. está. Eso, perfecto. Bueno, primero agradecer al doctor Bamonde, a George, el haberme invitado. Este tema de la culpa en realidad es un temazo, encuentro yo, y desde la perspectiva femenina con mayor razón. Él me pidió específicamente, cuando me invitó, me dijo, Yaya, yo quiero que tú cuentes tu experiencia de cómo viven la culpa las mujeres que has atendido a lo largo de tu vida. Y eso es un poco lo que les voy a contar hoy día. La experiencia de casi 40 años trabajando con adultas, con madres, con adolescentes y con niñas. ¿Ya? La primera la primera imagen, no, no te vayas, esa. La culpa, encuentro que este dibujo, ¿no es cierto?, esta pintura muestra la culpa como ese peso que llevamos, que nos tira para abajo, un sentimiento que nos da angustia,
¿no es cierto? Y que tendemos a rumiar y a dar vueltas en la cabeza, a veces por mucho tiempo, ¿ya? Dale, la siguiente. Y yo me pregunté, ¿somos culposas las mujeres? Sí, más que los hombres, sí. ¿De dónde parten las mujeres? La verdad es que la primera pintura, que es el pecado original, la expulsión y la expulsión del paraíso, que está en el techo de la Capilla Sixtina, muestra, ¿no es cierto?, cuando el pecado original, cuando Eva recibe la manzana, se come la manzana y le convida a Adán. Y desde ese tiempo de los tiempos, las mujeres somos pecadoras, nacemos pecadoras, nace la culpa en la mujer, nace en el corazón del mito bíblico. ¿Ya? La siguiente. Y aquí la idea era hacer un zoom de cuando Eva toma la manzana, ¿no es cierto? Y se la ofrece a Adán, ¿ya? Y ahí empiezan los problemas para la mujer, ¿ya? O sea, partimos, desde el nacimiento nacemos pecadoras y ya partimos con un porcentaje de culpa que se va agravando después por los roles que nos ha ido asignando la sociedad patriarcal a las mujeres que han ido cambiando con el tiempo. La siguiente pintura. Estas pinturas las puse un poco como para que nos conectemos con la culpa, como entrar en el sentimiento para que después vengan las preguntas y que las preguntas sean entretenidas. El beso de Judas. Esta es una traición cariñosa, porque Judas besa a Jesús, pero para señalarlo, para que después lo capturaran, ¿no es cierto? Entonces, esto genera una gran culpa. La siguiente. El remordimiento de Orestes. La verdad es que cuando busqué pinturas sobre la culpa, encontré puras pinturas antiguas, casi no hay pintura contemporánea sobre la culpa. Y bueno, yo entré medio pinto también, entonces lo hablé con mi profesor de pintura y me dijo, es que la pintura de las emociones negativas y dolorosas no se vende. Entonces los pintores contemporáneos ya no pintan esos sentimientos, porque ¿quién va a poner en el living una pintura de alguien sufriendo, llorando? No, ¿no es cierto? Entonces me costó mucho encontrar. Bueno, la mayoría son pinturas antiguas. El remordimiento de Orestes, ¿no es cierto?, que es un personaje de la mitología griega, el que asesina a su madre, ustedes la ven acuchillada ahí, asesina a su madre y le vienen unos sentimientos de culpa terrible y la asesina para vengar al padre que había sido asesinado anteriormente por su madre y su amante. ¿Ya? La siguiente. El dedo acusador, la culpa. Esta es un poquito más contemporánea, esta imagen, esta pintura. El dedo acusador del padre sobre el humano. La siguiente. Y este es el mito de Sísifus, que la verdad no tiene mucho que ver. Sísifus era también otro personaje en la mitología griega que era muy tramposo, le gustaba engañar a los dioses y principalmente a Zeus le cargó esta situación y lo castigó, que tenía que subir una gran roca a una montaña y cada vez que llegaba arriba la roca se caía y tenía que volver a subirla. ¿Ya? Entonces no es tanto para contar el mito, sino que para mostrar que la culpa a veces es una gran roca que llevamos por mucho tiempo y que nos pesa y que afecta nuestra vida. La siguiente. Una parte de la culpa en la mujer, dijimos que nacía el pecado original, que ya nacemos culpables, y el resto de la culpa viene de los roles asignados a la mujer por la sociedad patriarcal, que a través de los siglos han ido cambiando un poco. La siguiente. El primer rol asignado a la mujer es el de santa. ¿Qué significa ser santa? Ser pura, virgen, espiritual, bondadosa, generosa y un modelo espiritual. Eso es uno de los roles que tiene que cumplir la mujer y que queramos o no, arquetípicamente lo llevamos incorporado. ¿Ya? Aquí podemos ver dos vírgenes, una, no sé si se ve bien el nombre ahí, no alcanzo a leer tan de cerca. La Guadalupe y la otra, no sé quién, son vírgenes. Ya, la siguiente. El otro rol asignado a la mujer es el de madre. ¿Qué hace la madre? La madre tiene que cuidar, tiene que proteger, tiene que escuchar, tiene que asistir en el dolor, tiene que ser fuerte para asistir en el dolor y tiene que priorizar a los hijos por sobre ella.
¿ya? Entonces, menudas tareas, ¿no? Menudas tareas asignadas a la mujer. La siguiente. Y por último viene el rol de libertina. ¿Quién es la libertina? La libertina es la que no cumple con, con las pautas o los roles que la sociedad tradicional donde vive tiene instalados. Se salta las reglas, goza, lo pasa bien, no le importa lo que piensen los demás, toma sus propias decisiones. Y esa es libertina. Entonces, imaginémonos estas tres situaciones en la psiquis femenina, el enredo que se arma. ¿Ah? Bueno, aquí están las señoritas de Aviñón, que son de una pintura de Picasso, que son unas prostitutas que vivían en una calle por donde él circulaba y que él las pintó. Y la de allá, que es una pintura muy divertida, es de una compañera de mi curso de pintura, que ya estamos en tercer año, y ella pintó esa que la encontré muy divertida y la traje. Ya, la siguiente. Y esta es una pintura contemporánea de un pintor mexicano que se llama Yexca, que la encontré genial, porque resume los tres roles asignados a la mujer. Arriba está la santa, está embarazada, es madre, pero tiene que ser seductora y dar placer. Entonces, imagínense la confusión en la psiquis femenina de estos roles, como si metiéramos todos estos roles que cada mujer trae, dependiendo de qué familia venga, los metemos en una juguera, cada una tiene un batido. ¿Sí o no? Ya, la siguiente. No hay más. Ya, no hay más. Entonces, termino mi presentación diciendo que hay mucha tarea por hacer en la mujer. Segundo, que la mejor etapa para trabajar en la mujer es el periodo de la adolescencia, porque el periodo de la adolescencia es una etapa vital en que se produce una reorganización psíquica. Entonces, es un minuto muy importante para poder intervenir. ¿Intervenir en qué? Intervenir en sacar condicionamiento, en promover la autoestima, en enseñar a tener un juicio crítico, enseñar a tomar las propias decisiones y en el fondo vivir en autodeterminación, ¿ya? Y eso con el fin de que la mujer sea más plena, más feliz y más saludable a través de su vida y pueda permitirse vivir todas las áreas de su vida con menos culpa. Eso, esa es mi presentación. Y el resto es todas preguntas. No, yo tengo varias preguntas para hacerte, Yaya, pero primero voy a pasar a Benito. Benito, ¿tú has sentido culpa alguna vez? Porque yo este último tiempo he meditado tanto. Bueno, estuvimos en ese almuerzo conversando y yo me he sentido tantas veces culpable. No sé si justificada o injustificadamente, pero cargo con muchas culpas. Miro mi historia y, y me siento culpable muchas veces. Em, Quizás principalmente cuando uno siente que hizo daño, aunque yo no sabía que hacía daño. Y te hago esta pregunta porque yo creo que interpreto a eh, mucha gente que se debe haber sentido culpable muchas veces porque es culposo o porque estaba rodeado de un ambiente culpógeno también, en que viven indicando con el dedo, pensando en lo que decía la Yaya recién, ¿no? Que uno llega con una carga. Mi pregunta es para ti, ¿tú has sentido culpa? He sentido mucha culpa en la vida, pero he ido aprendiendo la vida y he diferenciado entre una culpa que te ahoga, que te asfixia, que te pide la libertad, y una culpa que te permite crecer y te ayuda a reflexionar acerca de lo que has vivido, de lo que ha ocurrido, los actos que has realizado, y a tener la oportunidad también de modificarlo o de revincularte con las personas que has dañado. Eh, y estoy hoy día mucho más vinculado desde hace muchos años eh, a esta segunda parte más de la culpa. Eh, Quizás la culpa más grande, y lo conversamos los dos, ¿no es cierto?, ese día, cuando reflexiono siempre, que es la culpa que me viene es cuando traiciono la conciencia, cuando
hago un racionamiento, ¿no es cierto?, moral y me doy cuenta de la acción que debo realizar para salvaguardar la dignidad del otro, para tener una relación, ¿no es cierto?, eh, que respeta esa dignidad y no lo realizo, ¿ya? Me acordaba hace un tiempo que me tocó una fuerte discusión en el centro una vez por una persona que estimo y quiero mucho y que nos conocíamos de los tiempos del Hogar de Cristo hace mucho tiempo y que le ha tocado una vida muy dura y el tono de la discusión no me gustó y me di cuenta que no había sido el tono constructivo que me hubiese gustado tener y quedé con la culpa. Hay personas que me dicen no es culpa, es que te sentiste que tenías una responsabilidad que no ejerciste, pero bueno, le ponemos culpa a eso, esa es la palabra que hemos utilizado. Y me lo encontré hace tres meses atrás, también en el centro. Y los dos nos abrazamos con mucha fuerza. Y ahí sentí esto que se dice, ¿no es cierto?, de la carga que tú tienes cuando llevas una culpa, me sentí más liviano, ¿ya? Me sentí más liviano y sentí que era algo que tenía pendiente. Muchas de esas culpas uno las tiene pendientes, no las logra resolver, murió la persona, se fue, ¿no es cierto?, pero las tiene que enfrentar. Y yo traje algo escrito que lo he ido reflexionando desde la primera vez que hablo Jorge. Yo no había reflexionado mucho y agradezco a Jorge el haber invitado por razones familiares. En esta época trato de evitar salir en la noche, lo acepté con Jorge por esta invitación, pero me hizo reflexionar acerca de la culpa y traje algunas cosas escritas que quiero compartir en torno a esto, que me fueron despertando. Primero que reflexionando me ha tocado vivir en muchas partes, trabajar en muchos países distintos, en culturas distintas y trabajar también vinculado con experiencias espirituales diferentes, muchas vinculadas a las religiones tradicionales, ¿no es cierto?, pero también otras experiencias espirituales. Y he comprendido y he percibido en esto que la culpa se vive distinta dependiendo de los contextos socioculturales, pero también dependiendo de las edades. Y en los contextos socioculturales uno se podría alargar mucho, ¿no es cierto?, de cómo es comprendida esa culpa o vivida o experimentada. Y en relación, ¿no es cierto?, a las edades, me acordaba de una de las teorías que hay en relación a esto, ¿no es cierto?, que es la teoría de Lawrence Kohlberg acerca del desarrollo de racionamiento moral, de las distintas etapas, donde la culpa también tiene un juego, ¿ya? Un juego grande. Uno puede comprender mejor la culpa a la luz de cada una de esas etapas, basándose, ¿no es cierto?, él en las etapas también del desarrollo que plantea Piaget, que tiene sus debilidades también esa percepción. Pero a partir de esto, reflexiono también que al parecer, ¿no es cierto?, esta capacidad de sentir culpa, una culpa constructiva y reflexiva, he sentido que me ayuda también a experimentar la empatía, a salir de mí mismo, a colocarme en el lugar de otros, a experimentar la compasión y a desarrollar el razonamiento moral. Eso es lo que me ha ocurrido. Y pensaba que las culpas no solamente son personales. Bueno, también están, y vamos a hablar más de las personales, pero están las culpas colectivas. No voy a extender, yo creo que varias y varios han leído a Carl Jung, ¿no es cierto?, acerca de esto. Hay un texto notable de él, ¿no es cierto?, en relación a lo que ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, pero esas culpas colectivas también se viven en pequeñas comunidades y se experimentan, ¿no es cierto?, bueno, y tienden muchas veces a negarse por miedo, se tienden a ocultar y generan una pesada carga a esas comunidades y después grandes dificultades para poder vincularse entre sí. Son culpas que crean comunidades resentidas. No voy a hablar de las comunidades que me ha tocado visitar que viven a veces con culpas grandes, pero se reflejan en sus rostros esas heridas y en los vínculos que establecen entre las personas. Y muchas veces esos vínculos son altamente conflictivos. Pero cuando fui reflexionando esto por las características del trabajo que yo realizo y en el cual he estado involucrado
gran parte de mi vida, que realizamos junto con mi esposa, con Lorena, quise meterme más en lo que yo experimentaba como cotidiano de los vínculos que tenía la culpa con otros ámbitos. Entonces se los quiero compartir, sin hablar directamente de la culpa, pero creo que hay unos vínculos que habría que analizar fuertemente en la sociedad contemporánea. Y lo voy a hacer en dos ámbitos. Y lo voy a hacer rápido y después podremos preguntarnos, ¿cierto? Me podrán preguntar y podremos dialogar. Uno que son aquella culpa que está vinculada con experiencias, con acciones que nos destruyen, que no nos permiten crecer. Y encontré 5 y traté de buscar otras 5 que sí nos permitirán crecer. ¿Ya? Y se las voy a ir nombrando rápidamente para que después podamos a lo mejor hablar un poquito más. La primera de ellas, ¿no es cierto?, que algo ya decía la Yaya, es el vínculo entre culpa y religión. Capaz que para ser más exacto había que decir culpa e iglesias en general, ¿ya? Para alejarlo harto de la espiritualidad, ¿no es cierto? Y allí, por supuesto, no todo es culpa destructiva, pero en la culpa destructiva, lo que más he encontrado, ¿no es cierto?, y fui reflexionando que es cómo se utiliza esa culpa para someter a las personas, para llenarlas, ¿no es cierto?, de culpa a través de estos culpabilizadores, para reprimirlas y, por supuesto, para castigarlas. Y hay instrumentos, ¿no es cierto?, para ello que permiten que las personas vayan controlando a otras. Y lo que yo he experimentado en ello, en el credo que participo, ¿no es cierto?, es que eso priva mucho de libertad a las personas, infantiliza mucho a las personas, les impide el desarrollo de su racionamiento moral, porque no les permite esa autonomía, pero también un grupo de esas personas ingresan también en un victimismo manipulador dentro de esa estructura. La segunda visión que tengo, ¿no es cierto?, en relación a esto, con la sociedad contemporánea y con lo que nos ha ido ocurriendo con los liderazgos hoy día en el mundo, pero también en Chile y en otras partes, es el vínculo de culpa y narcisismo. Cómo, ¿no es cierto?, este tipo de personas tiende a manipular al resto a través de la culpa, y uno se pregunta allí si hay ausencia de conciencia moral o de un desarrollo, de un racionamiento moral muy precario. ¿Ya? Esto da para mucho, ¿no es cierto? No, yo creo que hay otros aquí sentados que saben harto de esto y que nos podrán también iluminar desde el psicoanálisis. Lo tercero es culpa y soberbia, propio también de sociedades excluyentes, supremacistas. No solamente supremacistas blancas, pueden ser otros supremacistas, ¿ya? Que tratan de evitar esa culpa, la niegan, ¿no es cierto?, la minimizan y traspasan a otros la responsabilidad. Y eso, por supuesto, destruye los vínculos y causa estragos en la autoestima. Lo cuarto es la culpa y la ansiedad de estatus. El tipo de modelo, ¿no es cierto?, que hemos asumido en el último tiempo en gran parte del mundo occidental, es un modelo que presiona al ser humano desde la ansiedad de estatus. Y eso, bueno, es una gran causa de sufrimiento también en la sociedad contemporánea. Como ustedes saben, la ansiedad de estatus te lleva a compararte mucho con los demás. Yo fui atleta mucho tiempo y una de las frases más notables de mi entrenador era que nunca me tenía que comparar con nadie, sino solo conmigo mismo, y que cuando competía solo conmigo mismo. O sea, tenía que hacer una marca mejor. Y cada vez que corría en atletismo y ganaba una carrera y hacía una marca peor, no me felicitaba. Y me decía, para eso no entrenaste. Entrenaste para hacer una marca mejor. Porque no quiero que ganes, quiero que mejores tu marca. Y si hay mejores que tú, bueno, habrá mejores que tú. Y harán mejores marcas. Y eso me quedó muy grabado. Pero lo que yo percibo crecientemente, ¿no es cierto?, que la presión hoy día en todos los estratos sociales, y yo te diría en casi todas las profesiones, este vínculo que se tiene con el éxito, no con la excelencia, lleva a que muchas personas que no logran avanzar en ello se llenen de culpa.
y terminan autodestruyéndose porque se sienten culpables de no haber logrado lo que la sociedad le exigía, supuestamente le exigía, y que el entorno, ¿no es cierto?, había pensado que esa persona iba a obtener. Y el quinto es la culpa y la pobreza. Ustedes conocen esta antigua culpabilización, ¿no es cierto?, en el discurso de que la pobreza es causada por las personas que están viviendo en pobreza, y la asociación que se hacía en el pasado intensamente, especialmente en la generación mayores de 50 años, de flojera con pobreza, de delincuencia con pobreza, de vicios con pobreza. Así lo dicen las estadísticas. Se supone que en las edades menores eso había ido cambiando, pero bueno, recientemente viene una involución de eso. Muchas de las sociedades con este modelo de desarrollo, en las generaciones jóvenes está volviendo el asociar a la pobreza a la flojera, el asociar a la pobreza a los vicios, que con ello, ¿no es cierto?, se exime de responsabilidad social frente a las injusticias y se justifica la desigualdad. Bueno, pero también aquí se da lo mismo que en la religión, ¿no es cierto?, personas que no solo son víctimas, sino también que comienzan a manipular, a estimular, y esto favorece también un victimismo manipulador. Y por último, quería reflexionar sobre 5 vínculos de la culpa con facilitadores de reflexión y transformación, que es lo que yo en las últimas décadas, mi esposa, nuestro entorno, nos hemos estado vinculando más fuertemente, desde nuestras propias creencias también. La primera de ellas es la búsqueda, es la culpa y la búsqueda de justicia. La búsqueda de justicia inspirada en el deseo de tratar a los demás como uno desea ser tratado, provoca un fuerte impulso al crecimiento y a la apertura hacia los demás. Contrario, ¿no es cierto?, a que esa búsqueda de justicia sea fruto de un sentimiento alto de culpabilidad, como para tratar de reparar algo simplemente. Y eso, ¿no es cierto?, se vincula a que la relación con los demás va aumentando su horizontalidad, independiente de las responsabilidades que nos corresponde a cada uno. En sociedades como la chilena, por supuesto, eso es muy difícil. Tenemos muchos obstáculos para hacerlo, pero nosotros estamos embarcados en ello. Y por supuesto, esa culpa moviliza esa búsqueda de justicia, de respeto a la dignidad humana. La segunda es la culpa y el crecimiento humano. Ya se dijo, ¿no es cierto?, anteriormente, hay muchos escritos sobre esto, los pueden buscar, hay mucha literatura, yo no la conocía, yo reflexioné esto y me puse a buscar y encontré mucho sobre esto, cómo, ¿no es cierto?, tú vas creciendo, ahí lo logré involucrar con lo que dice Lawrence Kohlberg. Al final, ¿no es cierto?, eso es lo que te vas promoviendo, una reflexión, un racionamiento moral mayor, y es una tarea que nos corresponde a los seres humanos, como hay otras tantas tareas. Yo señalo que así como en la estructura escolar se nos enseñan tantas cosas para aprender y son tareas arduas de aprendizaje, nos ayudan muy poco a poder llevar nuestro racionamiento moral a estadios superiores. De hecho, si alguno de ustedes ha leído a Lawrence Kohlberg en los estudios que se realizaban o en las como observaciones que él realizaba y otros que estaban en su entorno, decía que quienes llegaban al último estadio de desarrollo moral, que es la opción por la justicia, los principios universales, era como un 10 o un 15% de la población, siendo que todos teníamos la capacidad de llegar en un proceso de maduración. Pero se trabajaba poco eso. Y esa culpa, ¿no es cierto?, puede ser un gatillador fuerte de desarrollo humano. La tercera es la culpa y la empatía. Si bien el remordimiento puede ser, ¿no es cierto?, algo que nos afecte y que permanece allí porque no logré hablar con un tío que falleció, con el cual tengo una gran discusión, con este amigo, ¿no es cierto?, que me lo encontré en la calle, el remordimiento tiene una característica que yo diría casi positiva, que es que te lleva a ponerte en el lugar del otro. Le causé daño a la otra persona, a mi pareja, ¿no es cierto?, a mis hijos, a mis compañeras o compañeros de trabajo. El tono que utilicé para relacionarme con un compañero de trabajo no fue el adecuado, la manera de relacionarme no fue la adecuada,
y me viene un remordimiento. Hay gente que le carga hablar de remordimiento y dice, no, esto está relacionado con la iglesia. Bueno, hay estudios bastante interesantes en torno a esto que no tiene relación mucho con, léanse los griegos, ¿no es cierto? No tiene mucha relación con la iglesia actual, también con las creencias religiosas de la época de ellos, ¿ya? Y la culpa y la empatía, ¿no es cierto? Al movilizar esa culpa, el deseo de reparar la relación con el otro, me mueve a colocarme en el lugar de la otra persona, ¿ya? Y eso, por supuesto, me permite crecer. La culpa y la confianza, como decía antes, ¿no es cierto? Una de las rupturas más fuertes que tiene la culpa destructiva es destruir los lazos de confianza, pero la culpa te puede llevar en una acción reparadora a tener mayor confianza de la otra persona, a tener una confianza más madura, a abrir nuevos espacios de confianza. Por ejemplo, en las relaciones de pareja. Cuando hay grandes conflictos, ahí hay muchos sentimientos de culpa por las historias que se tienen, ¿no es cierto? Después de eso es un salto cualitativo a otro nivel de confianza. Y por último, la culpa y la gratitud. La gratitud es algo que se ha alejado, ¿no es cierto?, de los vínculos que establecemos hoy día entre los seres humanos, gratitud, gratuidad, ¿no es cierto? Y cuando uno, ¿no es cierto?, es capaz de reconocer que ha dañado a otro y recibe del otro una acogida para reparar ese daño, surge, por lo menos en nosotros, en mí, lo comentábamos con Lorena, un gran sentimiento de gratitud. Yo me recuerdo caminando por el paseo Huérfanos esa tarde que me encontré con esta persona, sentía una gratitud interior, algo me pasaba en mí que agradecía el haberme encontrado y una gratitud por el abrazo que él me había dado. Y eso, por supuesto, a muchas y muchos de nosotros no ha ocurrido en la relación de pareja, en la relación con los hijos, en las relaciones laborales. Ya muchas veces tengo grandes historias en torno a eso y dolorosas historias. Bueno, se dijo por ahí, Jorge lo señaló al inicio, sin un adecuado manejo de la culpa, es difícil entender la evolución que ha ido ocurriendo dentro de la sociedad. Es algo que encontramos, si ustedes recordarán, ¿no es cierto?, en la lectura de Darwin, ya se hablaba de esto, ¿ya? Y esa culpa bien manejada, ¿no es cierto?, que te genera crecimiento, que te genera toma de conciencia de las otras y de los otros, va modificando las relaciones. Todos leímos ese famoso texto de lo que ocurrió en el Congo belga, ¿no es cierto? Y esa culpa que se fue generando después en el pueblo belga por todo lo que ocurrió allí, y la reparación de eso en los vínculos que se establecen, en las relaciones nuevas que se establecen con personas que vienen de lugares sociales, territoriales distintos, te genera interiormente un crecimiento que yo encuentro que es otra dimensión y que es difícil entenderlo. Hoy día yo venía en el metro, me bajé, me vine caminando para acá y decía que es complejo, pues miraba a las personas, las conversaciones, hubo dos personas ahí que tuvieron un altercado manejando, ¿no es cierto? Y yo decía que es complejo, porque requiere niveles de vínculo con la realidad que uno tiene que ir trabajando permanentemente. Y muchas veces renunciamos a ese trabajo en la vida cotidiana. Eso es. Gracias, Benito. Bueno, hablamos mucho de eso la vez que estuvimos comentando o planificando esta... hay miles de preguntas para ti, Rogelio. Pensando en mi propia experiencia personal de mirar hacia atrás y cómo estas temáticas invitan a reflexionar un poco, a leer un poco más, que a mí me ha tenido metido todo el último tiempo, leyendo, buscando información, y mi mirada ha ido cambiando, como lo dije al comienzo. Y yo tenía esta cosa, oye, me acuerdo de haber dicho, me veo diciendo, la culpa es el peor de los inventos que tuvo el ser humano. Y en realidad, de repente uno puede ir viendo que te va marcando límites también. Y es inevitable pensar en cosas que uno hizo y que
equivocadamente pudo haber hecho daño en otras personas, pero también ahí hay una cuestión que tiene que ver con la conciencia de haberlo hecho. ¿Lo hice conscientemente? ¿Quise dañar a esa persona? Bueno, yo creo que a veces uno lo hace así también, enrabiado, y somos todo eso. O sea, yo me siento así. Y he ido pensando en ese tipo de tema, tú lo resumiste muy bien, Benito, pero es que uno se volvería loco si pensara que siempre estás haciendo daño o siempre estás culpando de por algo. Ahora, nuestra cultura, y así lo sentí yo no sé si interpreto a todo el mundo, pero nuestra cultura es súper culpógena. Vivimos, yo no sé si necesitamos que nos vayan marcando territorios, líneas, bueno, y todo eso es cultural, ¿no? Claro. Bueno, eso también puede ordenar un poco, ¿ya? Y entonces el límite está en que uno, y me gusta eso, ¿no? De que una vez que uno tiene ese sentimiento con alguien o con algo, puede reflexionar respecto de eso, corregirlo eventualmente, no repetirlo si es que es irrepetible, digamos, si uno lo... Ahora, para eso tenéis que tener un poquito de insight, ¿no? No. Si no, no, porque también existe el otro, ¿no? El que no tiene nunca culpa. Por supuesto. Cómo he visto yo que se presenta la culpa en las mujeres, que principalmente la he visto aparecer una como la culpa que viene de que yo hice algo que no corresponde a mi propia escala de valores. En ese caso, yo reflexiono, puedo corregir, puedo reparar. Y esa es una culpa que en general encuentro yo una culpa crecedora, una culpa que te permite aprender. Y la otra culpa que encuentro que es la que me da miedo, digamos, es la culpa cuando yo siento culpa porque he pasado a llevar o no he respetado un constructo social que me ha impuesto la sociedad donde yo vivo. ¿Ya? He pasado a llevar una norma social que está, no sé, milenios establecido que es así, y si yo no la he respetado, esa es una culpa, por ejemplo, no sé, pues, agredí a alguien, o traté de matar a alguien, o robé, ¿ya? Eso es un constructo social que no se debe hacer. Y si yo hice eso es una culpa que me queda rumiando, me queda dando vueltas en mi cabeza, es un peso grande que encuentro que frena tu desarrollo. Entonces he visto culpa que hace crecer y he visto culpa que te tira para abajo y que te frena en tu desarrollo personal. He visto las dos culpas en la mujer. Eso. Esto es lo que decía ahora. Rogelio, hoy día incluso hablábamos del tema cultural, a propósito de una conversación que yo tuve con mi propia Lorena, yo también tengo una Lorena, y hablábamos alguien había mencionado que los límites que tenían que tener los adolescentes, lo conversamos hoy día, Rogelio, ¿no? Y que de repente eso, porque antes era bien riguroso la educación que nosotros teníamos. Los adolescentes éramos bastante reprimidos, ¿no? Salvo algunos que nos arrancábamos por las ventanas, pero no siempre era así. Y a propósito de ese arrancarse por las ventanas, es el que hay culpable también, que te engañaste a tu papá. Y ahora no, pareciera ser que podría ser sano que los adolescentes tengan ese espacio y que le van a mentir a los papás. ¿Quién no le mintió a los papás? ¿Dónde está el límite? Rogelio, Yo me lo pasé mintiendo yo. No sé, sí. Me lo pasé mintiendo. Ahí se escuchó, ¿no? Sí. Ah, ¿se escuchó? Sí. Bueno, bueno, interesante. Bueno, todos hablamos de algún lugar, ¿no es cierto? O sea, yo podría hablar desde un lugar, así como la Yayita, qué sé yo, y he estado en múltiples lugares, ¿ya? Pero con lugar me refiero yo a una experiencia, ¿no? Que no está definido geográficamente ni está definido localmente, digamos, ¿no? Y que en el caso mío, por ejemplo, bueno,
yo sigo trabajando muchos años en un hospital psiquiátrico, el hospital más grande de Chile, ¿no es cierto? Instituto Psiquiátrico, trabajo en la Universidad de Chile, también temas ligados con una asociación psicoanalítica en Chile. ¿No se escucha? ¿Ahí? Ahí. Ya, nos pega. Bueno, me refiero a que el lugar, por ejemplo, es un lugar, un tópico, como diría Freud, por ejemplo, que no tiene localización exacta en la vida de uno, sino que yo creo que uno se va encontrando, así un poco, ¿no? Porque, por ejemplo, yo pensaba, por ejemplo, que cuando mostraste, por ejemplo, la figura, Yayita, la pintura, o cuando Jorge acá, nuestro amigo Lombi, le decimos nosotros, pero una historia larga no la vamos a contar acá porque se llama Lombi, pero bueno, pero de todas maneras, por ejemplo, yo pienso que, no sé, me viene la imagen, por ejemplo, cuando Freud lo invitaron por única vez a Estados Unidos a explicar qué se trataba el psicoanálisis, por ejemplo. Es bien interesante, eso está en unas conferencias, se llaman las conferencias introductorias en la Universidad de Clark. Entonces hay unos gringos que estaban fascinados con el tema analítico, ¿sí? Y traen a este caballero, ¿no es cierto?, que ya es una figura. Entonces, la cuestión que es muy interesante es que cuando él le dicen de qué se trata esta cuestión, digamos, el psicoanálisis, la cuestión, entonces él, en vez de hablar, ¿cómo? ¿Ahí? ¿Ese ahí? ¿Mejor? Ah, ya. Bueno, para resumir un poquito, quiero decir algo, mira, que a Freud lo invitan, entonces, en vez de que Freud hable del inconsciente, los mecanismos de defensa, la pulsión de muerte, la pulsión de vida, la neurosis, qué sé yo, ¿de qué habla? Del chiste, de la equivocación, de los errores comunes y corrientes de la vida cotidiana. Y por eso le llamó psicopatología de la vida cotidiana. Y eso es re interesante, porque yo encuentro que las personas, por ejemplo, una experiencia que a mí me hace sentido, por ejemplo, de todo lo que podríamos hablar de psiquiatría, de la culpa, y que me interesa hablarlo también, yo diría que es interesante pensar cómo lo más obvio no se ve, digamos, a veces, ¿no? O sea, yo pensaba mientras miraba las figuras tuyas, la pintura, que si nosotros nos fijamos, generalmente estas pinturas, otras que he visto yo sobre la culpa, no sé si se han fijado que siempre hay alguien que está por arriba, ¿cierto? Yo no he visto una figura de un gallo que por abajo, ¿cierto? Y que el caballero se sienta culpable, ¿cierto? O sea, la figura de la culpa algo tiene que ver con una posición humana arriba, ¿no? Es decir, algo que es muy importante. Porque resulta, por ejemplo, que cuando a mí me dieron ganas, conversando con Jorge, de cómo presentar algo que tuviera sentido, que lo hubiéramos discutir, a nosotros nos pasa, por ejemplo, en la psiquiatría, que a veces cuando uno le sigue la pista a un concepto, se va fascinando para atrás, ¿cierto? Entonces a mí me dieron ganas, digamos, de mostrar un pequeño cuadrito, que no sé si se puede mostrar acá. ¿Se puede mostrar el proyector? ¿Ahí? ¿Se ve eso, no? ¿O se ve poco? Yo les cuento un poco, entonces. ¿Ah? A ver. ¿Ahí? ¿Se ve un poco? Bueno, es solamente con el siguiente propósito, ¿ah? De que para la traducción, ya. Bueno, que seguirle la pista, por ejemplo, un concepto es bien importante porque, por ejemplo, si nosotros hablamos de culpa hoy día, y a mí me ha tocado alguna vez en temas de estudio, ser, por ejemplo, ¿qué es lo que era la culpa, por ejemplo, hasta donde podemos pensarlo en los inicios de la civilización? Por ejemplo, ese que dice arriba, por ejemplo, el amartía, en griego, ¿no es cierto? El amartía, por ejemplo, interesante concepto que tiene que ver, por ejemplo, que si ustedes se fijan, dice la definición es un error trágico sin intención moral. Eso significa amartía, ¿no? Es una ruptura de un orden. Y que eso es re interesante porque tiene que ver con una ontología trágica del ser humano. Antes que lleguemos a de qué se trata la culpa en el sujeto posmoderno de hoy día,
que es una culpa subjetiva, es una culpa que tiene que ver más con la conciencia moral, ¿no? El amartía, por ejemplo, de los griegos, que está increíblemente especificado, por ejemplo, en Edipo, por ejemplo, en la tragedia griega, ¿cierto? Porque, por ejemplo, yo notaba acá que en Edipo, por ejemplo, en Edipo es re interesante, porque Edipo, por ejemplo, mata a su padre y se casa con la madre sin saberlo. Es decir, comete un acto que se podría llamar terrible, desde la perspectiva de hoy, pero no es culpable en el sentido moral moderno, en Sófocles. Y además, no solamente no es culpable en el sentido moral, sino que además debe asumir la tragedia y se castiga. Entonces Edipo se autoexilia, ¿no es cierto? Y se saca los ojos. Entonces es interesante el punto, porque podríamos decir, por ejemplo, que en Edipo, ¿qué es lo que pasó? Parece ser que Edipo rompió un orden, ¿cierto? Un orden, pero sin intención. Eso es lo que es interesante de recoger. Y que Freud lo vio así. Porque, por ejemplo, Yayita, cuando tú dices, por ejemplo, una mujer que de pronto siente que transgrede un orden cultural, ¿cierto? Ok. Entonces uno dice, si ella habita ese orden cultural, ¿por qué lo transgrede? ¿Por qué lo transgrede? Porque lo transgrede, ¿cierto? Desde el punto de vista de una lógica de la conciencia, ¿no es cierto? Si yo transgredo un orden moral del cual tengo conciencia de lo que estoy haciendo. Lo que pasa es que el sujeto del cual estamos hablando hoy día como sujeto posmoderno, por decirlo así, es un sujeto que contiene la noción de inconsciente. Es decir, no todo acto de transgresión surge desde una voluntad consciente de poder hacerlo. De hecho, yo puedo hacer algo que significa una enorme lesión para ti, sin noción de que efectivamente eso significa para ti. Por eso que el tema es subjetivo, no sé si es claro. Es difícil objetivar la culpa. Entonces, yo pensaba que es interesante pensar, por ejemplo. Te quiero poner un ejemplo. Yo creo que sirve para lo que estás diciendo. Sí. Por ejemplo, una tradición, algo, una norma moral, sexo fuera del matrimonio. Sí. ¿Ya? Yo sé que existe una norma, por ejemplo, en mi Sí. sociedad donde Sí, yo claro. vivo, que no debo tener sexo fuera del matrimonio. Y si la transgredo, lo estoy haciendo en forma consciente. Sí. Pero voy a tener una gran culpa. Sí. ¿Ya? Entonces, la transgredo en forma consciente, pero me genera culpa. No, pero yo no estoy discutiendo lo que genera. Lo que estoy diciendo es que si yo tengo plena conciencia de algo, ¿qué es lo que me hace transgredirlo? Esa es la pregunta. No estoy diciendo la consecuencia que tiene. No sé si es claro, ¿se entiende? ¿Cierto? Entonces, eso es interesante porque desde el punto de vista, por ejemplo, de la historia de la culpa, ¿cierto? Incluso la culpa, por ejemplo, esto de la culpa romana, por ejemplo, que pasa de ser a una tragedia, por ejemplo, a algo que es como notabilizado y pasa a ser como una ley, ¿no es cierto? Una cosa de transgresión de una ley, ¿no es cierto? Y tiene casi un resultado jurídico, ¿cierto? También algo que anoté acá, en el sentido de que, claro, cuando, por ejemplo, tú pasas en el tiempo, ¿no es cierto?, de una culpa moral a una culpa en que la culpa está asociada con el pecado, por ejemplo, ¿no? Que inaugura todo un escenario, porque eso de Adán y Eva, pero por ejemplo estaban los griegos antes, ¿no? Entonces, uno podría decir, por ejemplo, una cosa que yo encuentro interesante del concepto de culpa, que como cualquier otro concepto, va cambiando en el tiempo el sentido que tiene de acuerdo a lo que la estructura cultural le asigna. Nosotros hacemos la broma, por ejemplo, muy local, digamos, en el hospital, que el concepto de transferencia, que es un concepto psicoanalítico, ¿no es cierto? Inicialmente el concepto de transferencia, que es eso que se activa en la relación terapéutica del paciente conmigo y que da cuenta de un mundo mental que es conflictivo, ¿no es cierto? Y que en la medida que no ha podido ser resuelto en la vida, a veces se escenifica con el terapeuta, en la escena misma, ¿cierto? Pero al mismo tiempo es un factor de cambio psíquico. Entonces,
ese concepto de transferencia, por ejemplo, lo tomó Freud prestado de la termodinámica, no es un concepto original psicoanalítico. Porque Freud tenía una mentalidad positivista, venía de una escuela de Helmholtz, pensaba las cosas en términos de represiones, energía, economía, ¿no es cierto? Uno lee a Freud al principio y ves que es un lenguaje neurológico, ¿no es cierto? De fuerzas físicas para allá, qué sé yo. Entonces, pero después transferencia se transforma en algo específico. Si yo estoy en una situación clínica, la transferencia es eso que yo como terapeuta soy capaz de activar en ti. Pero si estoy en el banco, o si estoy en otro lugar, o sea, lo interesante entonces es que todos los conceptos van adquiriendo una significación de acuerdo a las posibilidades que le da la cultura. ¿Está? Eso quería destacar primero, digamos, ¿no? Y que eso es bien interesante porque, por ejemplo, yo considero que la culpa como un concepto que tiene su propia evolución a través de los años, y que siempre es un concepto que tiene que ver, por decirlo así, la culpa implica al otro, siempre, ¿cierto? Yo puedo tener una experiencia de culpa en la cual puedo ser objeto del ataque sádico en mi mente de un padre autoritario, por ejemplo, ¿cierto? Puedo ser objeto de la minimización que me hace una cultura en la cual los valores de esa cultura significan que yo tengo que tener una determinada posición en la vida, por ejemplo, que es uno de los sometimientos que tenemos en este minuto, ¿cierto? Porque yo considero, por ejemplo, que la culpa ha pasado de ser, por ejemplo, un hecho así ritual, por ejemplo, limpiar la mancha, ¿cierto? O una experiencia muy dolorosa que compromete a toda la ciudad, por decirlo así, a toda la polis, a una experiencia básicamente como de deuda subjetiva. O sea, eso que acabas de decir tú también, ¿no? Como una culpa que adquiere un nuevo significado, porque el sujeto que habita el mundo hoy día es un sujeto que no es el sujeto de Grecia, no es el sujeto cartesiano, no es el sujeto de la ilustración cartesiana omnipotente que con la omnipotencia de su razón va a conocer la naturaleza, que obviamente tuvo consecuencias muy buenas, porque el sujeto cartesiano permitió, hay luz, hay máquina a vapor, es decir, hay una lógica del positivismo que es tremendamente eficiente y la medicina lo sabemos. Sin embargo, resulta que la medicina, ¿no es cierto?, con todo su éxito, ¿cierto?, se encuentra en un momento determinado con un fenómeno bastante complejo para la medicina, que es que de pronto hay un momento en el siglo XIX, inicio del siglo XX, que esta medicina, podríamos decirlo así, centro de la medicina vienesa, centroeuropea, ¿no es cierto?, elitista, se encuentra con una señora que se les duerme el brazo, que de pronto no ven, que le viene una tos que no se explica orgánicamente, que se desmayan, que tienen un embarazo que no es embarazo, que cuando Charcot la hipnotiza, hablan unas lenguas que no conocen. No sé si es claro. Es decir, nos encontramos con que hay manifestaciones del ser humano que no se explican con la causalidad positivista. No sé si es claro. Que nos permite entender entonces que parece que las personas padecemos de significado de las cosas. Una broma que hacíamos en un texto de Freud es que nunca hemos visto en relación a la sexualidad, por ejemplo, ¿no?, como un fenómeno estrictamente humano. ¿Por qué? Porque está atravesado por un significado. Yo no he visto una perrita que no se acople con el perrito porque es su cuñado. No sé, ¿no? O sea, es decir, la sexualidad tiene que ver con una organización simbólica que tiene significado. Cuando tu paciente transgrede, ¿por qué transgrede? Por supuesto, lógico, pero ese impulso y ese deseo choca con una estructura cultural que le pone los límites. Entonces, culpa. Entonces la culpa es un concepto dialéctico. No hay culpa en un ser humano que vive en una isla desierta con nadie más. Tiene que haber un otro, ¿cierto? Y finalmente, quería yo agregar nomás algo, que esto que decía Jorge, por ejemplo, ¿no?, cuando uno puede reflexionar, tú dijiste un insight, ¿no es cierto?, o cuando tu paciente puede hablar, o cuando somos capaces de pensar que no podemos pensar de la culpa en un solo registro, ¿no es cierto? Hay una culpa que puede ser persecutoria, destructiva, una culpa que lo puede dejar a uno crónicamente en un ámbito depresivo, por ejemplo, como ocurre con algunas estructuras depresivas,
que paradojalmente, omnipotentemente, siempre se sienten responsables del daño del otro. ¿Ah? Incluso la psiquiatría hacía un chiste, digamos, ¿no? Que por suerte no lo originé yo el chiste, decía, ¿no? Pero que en una obra de teatro, ¿te acordás, Marco? Marco, dije, pero con nuestros amigos, un psiquiatra le decía al otro, mira, yo prefiero atender depresivos porque si no se mejoran es culpa de ellos. ¿No? Entonces, por decirlo, digamos, de una manera que da cuenta de un tema que tiene que ver con la temática depresiva, ¿cierto? Entonces, yo encuentro que seguirle la pista a un concepto nos ayuda, por un lado, y por otro lado nos amplía la mirada, porque, por ejemplo, la culpa de la que estábamos hablando acá, por ejemplo, cuando tú mencionaste, Jorge, claro, pero yo de repente pienso, he dañado, eso es interesante, porque eso lo puede pensar alguien que puede pensar eso. ¿Ah? Porque yo te puedo decir que en el hospital yo atiendo pacientes que no tienen noción del otro. No sé si es claro. ¿Ah? ¿Cierto? Que no tienen noción del otro, ¿no? Que ya cayendo en la teoría, por decirlo así, el otro, y por eso que la culpa está profundamente asociado con la agresión y con el narcisismo. Estamos un poquito contra la hora ahí. ¿No? Estamos un poquito contra la hora, 9:30. ¿Quiere alguien hacer un comentario o alguien del auditorio quiere hacer algún comentario o alguna pregunta? Bueno, me quedaron muchas preguntas a mí, pero son 25 para las 10. Entonces, a todos. Bueno, vamos a estar terminando esta presentación. Quiero agradecerles, pero infinitamente a ustedes que hayan colaborado con nuestra reunión de otorrino, que ya voy a ser majadero. ¿Ah? Me gusta mucho el concepto de que la medicina sin humanidad pierde mucho. Había alguien por ahí que decía algo muy feo que no lo voy a repetir porque mi mujer me lo impide, pero sonaba feo lo que escuché a algún colega por ahí en relación con la medicina sin humanidad. Y por eso este tipo de presentaciones. Me quedan muchas dudas, pero yo creo que el beneficio de esto, y espero que para todos haya sido así, queda la inquietud de seguir indagando, que no hay que sentirse tan culpable, ni tampoco hay que andarle echando la culpa a los demás, y que la ausencia de culpa puede no ser muy sano tampoco. Muchas gracias por venir al grupo que está acá. Muchas gracias a todos los que nos siguieron en esta transmisión y a seguir aprendiendo. Muchas gracias. Gracias a todos.